Muy buenos días a todos mis hermanos. Dios les guarde, Dios les bendiga. Qué preciosa mañana nos ha regalado el Señor y también qué preciosa oportunidad de encontrarnos con Él en nuestro devocional diario. Yo te invito para que donde quieras que estés en este momento, separes estos breves minutos para que juntos hagamos este devocional en esta mañana. Vamos a ir al libro de Hebreos en el capítulo 12. Vamos a leer en los versículos del 1 al 8. Dice la palabra de Dios: corramos con paciencia la carrera de la fe. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Qué precioso consejo, mis amados, que nos da el Espíritu Santo de Dios en esta mañana. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y los versículos del 5 al 8 dice la palabra: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué tremendo, mis amados, lo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña en esta mañana. Así que yo te invito a que por un minuto cierre tus ojitos allí donde tú estás y vamos a orar y vamos a pedirle al Padre que sea Él impartiendo esta palabra en lo profundo de nuestro ser, en lo profundo de nuestras entrañas, que use este pasaje de su palabra como espada de doble filo y que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, que es el espíritu, el alma, y que trascienda hasta las coyunturas y los tuétanos y cumpla el propósito por el cual Él ha enviado esta palabra. Qué mejor momento, amados hermanos, de hablar acerca de fe, de poner la mirada en Jesús. En tiempos de dificultad, mis amados, no podemos poner la mirada en lo que sucede alrededor, en las circunstancias. Qué mejor escenario que este tiempo que estamos viviendo, mis amados hermanos. Es el tiempo para animarnos los unos a los otros a que corramos con paciencia la carrera de la fe. De los versículos 1 al 4, dice, mis amados, es como bueno traer a la memoria lo que sucede en las Olimpiadas, ¿no? Que el que llega primero a la meta recibe la medalla. Lo mismo sucede en la carrera de la fe. Todo el que persevera hasta el fin, ese es el que va a recibir el galardón. Esa palabra de percibir hasta el fin quiere decir que habrá muchas batallas que librar. Muchas batallas económicas, familiares, de tipo de salud, de tipo económico, de tipo emocional, espiritual, muchas batallas. Pero ¿quién va a recibir el galardón? El que persevera hasta el fin. Nuestra meta, mis amados hermanos, me acaloré.
Nuestra meta es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos su ejemplo. Él corrió delante de nosotros con fidelidad. Y al final, ¿qué pasó? Al final del camino, mis amados hermanos, dice la palabra que se sentó a la diestra del trono de Dios. Para ganar una carrera, mis amados, debemos tener la ropa adecuada. En la carrera de la fe, dice que primero debemos quitarnos todo peso y todo pecado que nos asedia y nos estorba. Y nos tenemos que revestir de paciencia. Revestirnos de paciencia, mis amados. Porque vamos a encontrar pruebas, ya lo dijimos, a lo largo de la carrera. Jesús en todo tiempo, mis amados hermanos, amada iglesia y amigos que nos escuchan, tuvo su mirada puesta en el gozo de redimirnos. Por eso sufrió la cruz, menospreció el oprobio, por su anhelo de darnos vida. Debemos, mis amados, correr con los ojos puestos en Jesús. Él es nuestro gozo. Él debe ser nuestro gozo y nuestra fortaleza a pesar de todo lo que esté sucediendo. Debe ser nuestro gozo y debe ser nuestra fortaleza. Y hoy, mis amados, ¿qué dice la palabra? Que hoy mismo Él está sentado a la diestra del Padre, a su lado, intercediendo por nosotros hasta que Él vuelva otra vez. De allí, mis amados, que sería bueno meditar, que meditemos por un minuto. ¿Cuál es ese peso o ese pecado que estorba mi carrera hacia la meta que es Jesucristo? ¿Estoy listo para renunciar a ello, para ser libre y correr con paciencia y con mi mirada puesta en Jesús? ¡Qué tremendo! Cada día hay que despojarse de todo pecado, de todo lo que estorba mi vida, todo lo que pueda constituirse en un peso y en un estorbo para correr a los pies de Jesús. Del versículo 5 al 8 dice que debemos recibir la disciplina del Padre con amor. Recibamos esa disciplina del Padre con mucho amor, mis amados. Así como el jinete hostiga al caballo con la fusta para que corra, Dios también, mis amados, amonesta. Él nos amonesta como hijos para que avancemos y triunfemos en la carrera de la fe. No somos seres perfectos delante de Dios, absolutamente. Y todos y cada uno de nosotros, mis amados, necesita esa amonestación de nuestro Padre. A veces, en lugar de seguir corriendo con paciencia y fe, nos distraemos, mis amados, fácilmente con las tentaciones del pecado, que nos estorba y nos puede convertir en pecadores si nos descuidamos. Otras veces nos quedamos a un lado, caídos en pecado como perdedores. Y Dios, nuestro fiel entrenador, qué lindo, mis amados, cuánta misericordia, cuánto amor de nuestro Padre. Dice la palabra que nuestro Padre es nuestro entrenador. ¿Quién lo dijera, mis amados? Él nos disciplina para que volvamos a encontrarnos en la carrera. El que no se somete al duro entrenamiento, mis amados, y solo se dedica a divertirse, a vivir livianamente, a comer y a desechar la disciplina, déjeme decirle que jamás alcanzará la victoria. Jamás la van a alcanzar. De la misma manera, la amonestación de Dios puede en ocasiones ser dura, muy dura, mis amados. Pero debemos aceptarla porque solo el entrenamiento de Dios nos puede llevar a la victoria. Entonces, surge una pregunta. Cuando tengo una prueba,
Puedo discernir si esta prueba es de Dios, fortaleciéndome y animándome para que yo acelere el paso, o si es consecuencia de mi pecado. Supero las pruebas con fe. ¿A dónde pongo mi mirada cuando estoy siendo afligida en diversas pruebas? Porque no es solo una. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1 y 6, que son diversas pruebas. Tremendo, mis amados. Cuenta una historia que había una niña muy alegre. Amaba mucho estudiar, ocupaba el primer puesto y se convertía en ayudante de cada profesor. Un día su papá perdió su trabajo. La crisis económica de la familia se prolongó por largos años. Inés no pudo continuar sus estudios. Sufrió una enorme frustración y desaliento mientras ella iba creciendo. Iban pasando los meses, los años y los días. Y pasó de la niñez a la juventud, viendo a sus amigos, mis amados, pasar años tras años escolar e ingresar a las universidades, mientras su corazón soñaba con estudiar, aunque ella no podía, no tenía los recursos económicos. En casa, a veces, mis amados, pasaban días sin comer o de mudanza tras mudanza. En esta situación aprendió a mantener sus ojos puestos en Jesús. Qué lindo ejemplo. Aprendió a no fijarse en los demás ni en sus padres que no podían darle lo que ella necesitaba, sino ni siquiera en ella misma. Y tampoco se sumó en una profunda tristeza, porque ella no dejaba de esperar con fe y cada día se esforzaba por mantener los ojos puestos en Jesús, quien fue mi Jesús, quien renunció a toda su gloria para morir por amor por ella, y reiteradamente le había prometido un futuro y una esperanza. Cuando luchaba con la depresión, sintiendo que no valía nada en la vida, volvía a poner sus ojos en Jesús, quien sufrió pobreza, dolor, soledad, mas resucitó en gloria para darle el poder infinito de su amor. Sin estudiar en ninguna academia, mis amados hermanos, Dios ayudó a Inés a aprender inglés de una manera sobrenatural y empezó a servir como intérprete de muchas misiones. Hoy sirve a Dios en obras de ayuda social, eventos con niños, liderando viajes misioneros, participando en obras de teatros cristianas, traduciendo libros cristianos y otras tareas en las cuales Dios la usa para bendición de muchos y para gloria de su nombre, mientras continúa con sus ojos puestos en Jesús. Oremos, mis amados, y pidámosle al Padre que Él nos ayude en todo tiempo y en todo momento, a pesar de las dificultades que nos rodeen, en que no quitemos nuestras miradas, mis amados, que nuestra mirada siempre esté puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio, sufrió la cruz y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amado Dios y Padre Santo, Señor mío y Dios mío, te damos gracias por esta palabra. Oramos, Señor, en esta hora y te pedimos que siempre, Señor, nosotros, por el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, tengamos nuestros ojos puestos en Él, no en nosotros mismos o en las debilidades de los demás, solo en Jesús. Que la iglesia se guarde libre de todo pecado y de todo peso, y todos los ministros corramos fieles la carrera,
hacia Jesucristo, que es nuestro Maestro y nuestro ejemplo. Aún que los gobernantes de las naciones pongan sus ojos en Jesús y se despojen de todo pecado. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por esta reflexión. Alabamos, Dios, y bendecimos, Señor, tu santo nombre, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Oramos por aquellas personas que hoy están padeciendo enfermedad, que están en una cárcel, que están en un hospital, que están bajo la presión de la prueba, Señor, para que no dejen de mirarte a ti, Señor Jesucristo. Oro para que envíes tu Santo Espíritu, Señor, para que les fortalezcas y les des las fuerzas, el ánimo, el valor, la confianza, la fe que necesitan. Si usted está en una cárcel, que Dios toque su corazón y le incline a su fe. Si usted está pensando quitarse la vida, salir corriendo, tirar la toalla, que el Espíritu Santo de Dios te fortalezca y produzca en ti así el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias. Amén, amén y amén. Mis amados, esta era la reflexión que quería compartir con todos ustedes. Si Dios nos presta la vida, mañana nos veremos en una nueva transmisión. Desde aquí, desde mi casa, desde el púlpito que hoy el Señor permite usar, porque el Señor ha dicho que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Dios les guarde, Dios les bendiga.